Así como una llama apagada por el viento llega a reposo y ya no puede ser definida. Así, el hombre iluminado, liberado del egoísmo, llega al reposo y ya no puede ser definido. Más allá de toda imagen, más allá del poder de las palabras. Es así como finaliza el libro del Buda, la autora Karen Armstrong. Libro que después de haberlo leído, instantáneamente dije, tengo que hacer un podcast sobre esto. Así que bueno, me tomé el atrevimiento de estar grabando todo esto y si ya lo estás escuchando es porque pude haber superado también muchas barreras que me he preguntado para qué lo estaba haciendo y por momentos de querer de abandonar todo esto. Así que bueno, ¿qué tal vez pueden llegar a encontrar con toda esta historia? Básicamente, a partir de la historia de Siddhartha Gautama Buda, es que se comenzó el budismo y a partir de allí se fue expandiendo por toda Asia. Es una de las historias de búsqueda espiritual más conocidas, más famosas de toda Asia y tal vez de todo el mundo. Siempre me había parecido interesante la historia del Buda y bueno, después de haberla leído toda completa, me pareció ideal poder hacer todo esto. Creo que también en toda esta búsqueda del budismo en aquella época y en aquella era lo más cercano a lo que hoy es la psicología, en esa búsqueda de poder comprendernos, de poder buscar un poco más sentidos, comprender la mente y cómo se relaciona también todo esto con el cuerpo y básicamente para qué es la vida humana. Entre otras cosas también poder entender el Buda como el arquetipo de la persona que se despertó. Queriendo decir esto que mucho en Asia el homenaje y el culto que se rinde no es rezar como para pedir cosas, sino para comprender de que así como él despertó, todos tenemos esa misma potencia. Haber entendido eso para mí fue también súper lindo. Por otro lado, que me parece muy lindo también en relación a psicología y a lo terapéutico, toda la comprensión del mindfulness, la comprensión de la compasión, cómo eso también nos hace sentir de manera distinta, cómo nos posicionamos ante el sufrimiento, técnicas también y ejercicios tomados del yoga. Bueno, es muy amplio, muy rico y me encantó la verdad del libro y por eso es que, como digo, me estoy tomando el atrevimiento de hacer todo esto. Así que bueno, si un poco de todo esto les resuena, empecemos a contar la historia y bueno, espero que la disfruten, como siempre, espero que se puedan sentir guiados por mi voz, que puedan encontrar un momento en donde sí, con tal vez auriculares o momentos donde estén en silencio, puedan tomarse todo el tiempo de escuchar la historia y bueno, aprender un poquito más sobre todo esto que yo mientras leía es eso, viste, me iba atrapando y resignificando hasta un montón de cosas que también como psicólogo trabajaba con mindfulness y en fin, y entendimientos. Así que bueno, antes de comenzar a contar la historia de Siddhartha Gautama, hay algo importante que vale la pena saber. Curiosamente, los primeros textos budistas no intentan narrar su vida de principio a fin como si fuera una biografía. Lo que conservan son discursos, conversaciones, reglas para la comunidad de monjes y pequeños relatos dispersos. Con el paso de los siglos, esas historias comenzaron a unirse hasta formar la biografía que hoy conocemos. Y quizás eso tenga un sentido profundo, porque para la tradición budista nunca fue tan importante la personalidad de Siddhartha como aquello que representaba. El Buda terminó convirtiéndose en un arquetipo, el símbolo de un ser humano que logró despertar completamente de la ignorancia y del sufrimiento. Y para comprender cómo apareció alguien así, primero tenemos que viajar al mundo en el que nació. Los historiadores llaman a ese periodo la era axial.
Aproximadamente los años 800 y 200 antes de nuestra era, distintas civilizaciones comenzaron a transformarse casi al mismo tiempo. En Grecia aparecieron los grandes filósofos, en China enseñaban Confucio y Lao Tse, y en la India nació Siddhartha Gautama. Era como si, en distintos rincones del mundo, la humanidad comenzara a hacerse las mismas preguntas. ¿Qué significa vivir? ¿Por qué sufrimos? ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿Existe una libertad que no dependa de las circunstancias? En la India, durante siglos, la vida espiritual había girado alrededor de los Vedas, los textos sagrados más antiguos de la tradición védica. Se creía que esos textos expresaban el orden mismo del universo y que, mediante los rituales y sacrificios realizados por los brahmanes, ese equilibrio podía mantenerse. La relación con lo sagrado pasaba principalmente por el ritual. Se ofrecían sacrificios, muchas veces de animales, para obtener prosperidad, protección o el favor de los dioses. Durante mucho tiempo, ese modo de entender la espiritualidad dio sentido a la vida de las personas. Pero el mundo estaba cambiando. Las nuevas ciudades crecían a las orillas del río Ganges. Las rutas comerciales comenzaban a conectar regiones que antes permanecían aisladas. Mercaderes, artesanos y banqueros adquirían un protagonismo que antes no tenían. Aquellas ciudades llenas de mercados, viajeros, animales y personas provenientes de distintos lugares intercambiaban no solo mercancías, sino también ideas. La sociedad se volvió cada vez más compleja, y cuando las condiciones externas cambian, también cambian las preguntas que las personas se hacen. Poco a poco, muchos comenzaron a sentir que los antiguos rituales ya no respondían las inquietudes más profundas de la existencia. Los sacrificios podían prometer prosperidad, una buena cosecha o el favor de los dioses, pero no respondían las preguntas que empezaban a nacer en el corazón de las personas. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué morimos? ¿Cómo encontrar una paz que no depende de las circunstancias? Esta época fue un verdadero cambio de paradigma espiritual. Hasta ese momento, la pregunta había sido cómo mantener el orden del mundo. A partir de entonces, comenzó a surgir otra pregunta mucho más profunda. ¿Cómo transformar la propia mente? La búsqueda dejó de orientarse principalmente hacia los rituales externos y comenzó a dirigirse hacia la experiencia interior. Ya no bastaba con que un sacerdote realizara una ceremonia. Cada persona empezaba a preguntarse qué debía comprender y transformar dentro de sí misma para alcanzar la libertad. Fue entonces cuando cobraron una fuerza enorme dos ideas que transformarían la espiritual de la India. La primera era el karma, la idea de que cada acción deja una huella y que somos, en gran medida, responsables de nuestro propio destino. Y la segunda era el samsara, la interminable rueda de nacimiento, muerte y renacimiento, por la que todos los seres transitaban una y otra vez, incluso los dioses. Ellos también nacían, morían y volvían a renacer. También estaban sujetos al karma. Por eso, la gran pregunta espiritual dejó de ser cómo agradar a los dioses. La verdadera pregunta pasó a ser otra: ¿cómo salir del samsara? ¿Cómo ponerle fin al sufrimiento? ¿Cómo alcanzar una libertad definitiva? Fue en este mundo donde nació Siddhartha Gautama. Su padre, Suddhodana, gobernaba el clan de los Sakya. La tradición cuenta que poco después del nacimiento, varios sabios fueron convocados para predecir el destino del niño. Todos coincidieron en que estaba destinado a una grandeza extraordinaria. Podría convertirse en un gran rey o podría convertirse en un Buda. Su padre solo deseaba la primera posibilidad. Así que decidió protegerlo de todo aquello que pudiera despertar en él
preguntas sobre el sufrimiento. Siddhartha creció rodeado de jardines, música, comodidades y de belleza. Aparentemente lo tenía todo, pero aquella protección también era una prisión. Vivía separado de la realidad, y quizás por eso esta parte de la historia sigue siendo tan actual. Muchas veces nosotros también construimos nuestros propios palacios. Nos llenamos de distracciones, proyectos, trabajo o entretenimiento para evitar mirar aquello que nos duele. Pero la realidad siempre termina encontrando la manera de entrar. Según la tradición, los dioses observaban todo aquello. Sabían que Siddhartha estaba destinado a despertar, pero ellos no podían iluminarlo. Ni siquiera los dioses podían recorrer el camino por él. Solo podían ayudarlo a mirar aquello que hasta entonces había permanecido oculto. Así que comenzaron los famosos 4 encuentros. En una salida del palacio, Siddhartha vio por primera vez a un anciano, preguntó qué le ocurría. Su cochero le explicó que aquello era la vejez, y que si vivía lo suficiente, todos los seres llegarían a ese estado. Más adelante, encontró un hombre enfermo, luego vio un cadáver y finalmente a un asceta vestido con una sencilla túnica, un hombre que había renunciado a la vida ordinaria para buscar una verdad más profunda. Aquellas 4 imágenes cambiaron su vida para siempre. Comprendió que ni la riqueza, ni el poder, ni el amor podían proteger a nadie de la enfermedad, la vejez o la muerte. Todos somos vulnerables, todos estamos sujetos al cambio. Todos perderemos aquello que más amamos. Pero en lugar de caer en la desesperanza, dentro de Siddhartha nació otra pregunta. Si existe el nacimiento, la enfermedad y la muerte, ¿no debería existir también algo que estuviera más allá de todo eso? ¿Sería posible encontrar una libertad que no dependiera de las circunstancias? Años más tarde llamaría a esa experiencia nirvana, una palabra que suele traducirse como extinción o apagarse, como una llama que deja de arder porque ya no queda combustible. No era la desaparición de la vida, era la extinción del apego, del odio y de la ignorancia que alimentan el sufrimiento. Y lo más revolucionario de todo esto, Siddhartha no esperaba que ningún dios le revelara la respuesta, no esperaba ser salvado, estaba convencido de que la verdad debía descubrirse en la propia experiencia, explorando la mente, observando el cuerpo, investigando la conciencia con la misma honestidad con la que un científico estudia la naturaleza. Esa decisión cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Para Siddhartha, la decisión ya estaba tomada. Aunque todavía no se hubiera marchado, la tradición relata que la noche definitiva llegó después de una celebración en el palacio. Horas antes, músicos y bailarinas habían llenado los salones de belleza, canto y movimiento, pero Siddhartha despertó cuando todo había terminado. Las personas que unas horas antes parecían tan hermosas, ahora dormían desordenadas sobre el suelo. Algunas roncaban, otras murmuraban incoherencias mientras soñaban. Algunos tenían el maquillaje corrido, otros la boca abierta o los cuerpos torcidos en posturas poco elegantes. Nada había cambiado, y sin embargo, todo era distinto. La belleza seguía allí, pero ahora podía ver también su fragilidad. Comprendió que el placer era pasajero, toda juventud envejecía, y que toda forma terminaba deshaciéndose. La ilusión se había roto. Fue entonces cuando decidió partir. Antes de abandonar el palacio, subió en silencio hasta la habitación donde dormían su mujer y su hijo. Permaneció unos instantes contemplándolos, no quiso despertarlos. Sabía que un último abrazo quizás bastaría para hacerlo renunciar a su búsqueda. Descendió nuevamente, montó su caballo, acompañado por su fiel cochero, y emprendió la salida.
Las leyendas cuentan que los dioses descendieron una vez más para ayudarlo, silenciando el sonido de los cascos del caballo y abriendo las puertas de la ciudad para que pudiese marcharse sin ser detenido. No podían recorrer el camino por él, pero sí podían facilitar el comienzo de una búsqueda que ningún dios podía realizar en su lugar. Ya, lejos de la ciudad, Siddhartha desmontó, tomó una espada y se cortó el cabello. Abandonó las vestiduras de príncipe y se puso la sencilla túnica amarilla de los ascetas errantes. Aquel gesto marcaba mucho más que un cambio de ropa. Era la renuncia a una identidad, a un nombre, a un lugar en el mundo, a una forma de comprender la existencia. La tradición cuenta que en ese mismo instante apareció Mara, el señor del deseo, del miedo y de la ilusión. Le ofreció una última tentación. Si regresaba al palacio, si abandonaba aquella búsqueda, en apenas unos días se convertiría en un gran rey, en un gobernador del mundo entero. Siddhartha rechazó la oferta, entonces Mara le respondió: «Te seguiré». Desde ese momento acompañaría cada paso en su camino, esperando el instante en que el miedo, el deseo o el orgullo lo hicieran retroceder. Vista desde una perspectiva psicológica, esta figura resulta especialmente interesante. Mara representa esa parte de nosotros que se aferra a la identidad conocida, a aquello que Jung llamaría la sombra, la resistencia interior que aparece cada vez que intentamos transformarnos profundamente. La tradición concluye este episodio con una última imagen cargada de simbolismo. El caballo que había acompañado a Siddhartha en la noche de su partida murió poco tiempo después, incapaz de soportar la separación, y como recompensa por haber participado en el comienzo del camino del futuro Buda, renació como un dios en uno de los cielos. Así, con 29 años, sin saber aún cuál sería la respuesta, pero completamente decidido a encontrar, por su propia experiencia, Siddhartha Gautama dejó atrás el palacio y comenzó una búsqueda que transformaría no solo su vida, sino también la forma en que millones de personas comprenderían el sufrimiento, la mente y la posibilidad de despertar. Después de abandonar su palacio, de dejar su tierra atrás, Gautama llegó al corazón de una nueva civilización llamada Magda, un reino poderoso y desarrollado. En este nuevo lugar, su búsqueda era clara: encontrar un maestro que pudiera guiarlo en el camino espiritual y enseñarle los fundamentos de la vida santa y la iluminación. A diferencia de su tierra natal, aquí comienza a encontrarse con algo nuevo, una gran cantidad de presencia de monjes. Mientras Gautama recorría la ruta comercial de la ciudad, veía monjes que visten de túnicas amarillas y llevaban cuenco de limosnas en sus manos. Se daba, en ese contexto, de que los monjes estaban ahí, parados y en silencio, y por las ideas del karma, la gente del pueblo, para poder acumular méritos a un mejor renacimiento, les daban comida o limosnas. Con el tiempo, estos monjes comienzan a ser una presencia habitual en la vida de Gautama. Muchos de ellos se organizaban en grupos de práctica llamados sanghas, y cada uno seguía las enseñanzas de un maestro distinto. Estas escuelas no eran cerradas. Los monjes podían moverse libremente de una a la otra, buscando así el dharma que les resultara más convincente. De hecho, era común que los monjes se cruzaran en el camino y se preguntasen entre ellos: ¿quién es tu maestro? ¿Qué enseñanza sigues? Las distintas sanghas, estos grupos de monjes, competían entre sí, casi como en un mercado de ideas espirituales. Cuando un maestro llegaba a una ciudad, era interrogado por comerciantes, autoridades y buscadores espirituales. La pregunta central no era filosófica en abstracto, sino que profundamente práctica. Si su enseñanza realmente funcionaba,
y si podía transformar al ser humano, reduciendo el sufrimiento y ofrecer una posibilidad real de liberación. Era en este contexto de ciudad nueva y con distintos grupos de monjes, cada uno siguiendo distintas enseñanzas, donde Gautama buscaba hasta que finalmente llegó hasta su maestro que se llamaba Alara Kalama, cuya enseñanza tenía gran prestigio en aquella época. Su escuela sostenía que la raíz del sufrimiento no era el deseo, sino que era la ignorancia. El problema humano, según esta visión, era que confundimos nuestro verdadero ser con la experiencia cotidiana, el cuerpo, las emociones y los pensamientos. Pero ese ser, en su esencia más profunda, era eterno, inmutable y absoluto. Entonces, la liberación consistía en darse cuenta directamente de esa verdad, no como una idea, sino como una experiencia vivida. Para ello, el aspirante debía entrenar la mente para elevarse por encima de las emociones y habitar en la claridad del intelecto. Gautama se siente atraído por esta enseñanza. La aprende con rapidez y la llega a dominar por completo. Pero algo no le encajaba, algo no le cerraba, porque aunque entendía la doctrina perfectamente, no hay una transformación real y permanente en su experiencia. La enseñanza no terminaba de volverse vida para él. Entonces le pregunta a su maestro cómo ha llegado él a esa comprensión que profesaba. Alara Kalama le responde que no fue solo a través del pensamiento, sino que también mediante la práctica del yoga, basadas en la concentración profunda. Estas técnicas buscaban suspender la conciencia ordinaria y acceder a estados mentales más allá del pensamiento racional. El objetivo era silenciar la mente habitual para permitir que aparezca una percepción directa de la realidad. Gautama comienza entonces a practicar desde estos métodos. El yoga no era solo meditación, era un entrenamiento completo del cuerpo y de la mente. Incluía en estas la disciplina ética, el autocontrol y una serie de prácticas progresivas. Entre ellas, el asana, que consistía en mantener el cuerpo completamente inmóvil durante largos periodos. Luego estaba el pranayama, que era el control de la respiración, llevándolo a un ritmo cada vez más lento y más profundo. Después, la concentración total en un solo punto de la mente hasta retirar la atención del mundo exterior. A través de estas prácticas, Gautama comienza a experimentar estados profundos de la conciencia. Su mente se vuelve más estable, más silenciosa y más clara. La percepción del yo comienza a debilitarse y aparece una experiencia de absorción profunda en la que el objeto de meditación se vuelve completamente presente, sin ninguna interferencia del ego. Finalmente, alcanza estados meditativos muy avanzados conocidos como los jhanas, y luego niveles aún más sutiles de la conciencia, entre ellos la llamada esfera de la nada, una experiencia de vacío, silencio y amplitud total. No es este un vacío angustiante, sino una sensación de expansión y de libertad. Gautama llega incluso a ese nivel que su maestro considera la cima del camino. Alara Kalama le ofrece compartir la dirección de la escuela, pero Gautama rechaza su propuesta, porque al salir de estos estados meditativos, el sufrimiento en él sigue presente. El deseo vuelve, el miedo vuelve, y la condición humana en sí no ha cambiado de manera definitiva. Y entonces aparece la conclusión clave para Gautama. Estos estados, por más profundos que sean, son temporales. Dependen de condiciones y todo lo que depende de condiciones es impermanente. Por lo tanto, no puede ser la liberación final. Habiendo vivenciado esto,
Gautama conserva el valor del yoga, pero abandona su interpretación como camino absoluto. Deja las enseñanzas de Alamara y sigue su camino. Sigue buscando. Después de dejar a Alamara Kalama, Gautama continúa con su búsqueda. Todavía estaba convencido de que debía existir un camino capaz de conducir a una liberación definitiva. En esa búsqueda conoce a otro gran maestro de la época, Udaka Ramaputta. Sus enseñanzas seguían el mismo camino de la meditación profunda, pero proponían alcanzar estados de conciencia todavía más sutiles y elevados. Una vez más, Gautama aprende con una rapidez extraordinaria. Domina las prácticas de su maestro y alcanza los estados más profundos que esa enseñanza podía ofrecer. Pero el resultado vuelve a ser el mismo. Aquellas experiencias traían una profunda paz mientras duraban. Sin embargo, al regresar de ellas, el deseo, el miedo y el sufrimiento seguían presentes. Así que, por segunda vez, Gautama comprende que por más elevado que fueran esos estados de conciencia, seguían siendo experiencias temporales. Y si la verdadera liberación existía, debía encontrarse más allá incluso de estados meditativos. Con respeto y con gratitud hacia su maestro, decide seguir su camino una vez más. Hasta ese momento, Gautama había explorado el camino de la mente. Había aprendido de los mejores maestros de meditación de su tiempo y había llevado la conciencia a niveles que muy pocos seres humanos alcanzaban. Pero todavía no encontraba la libertad definitiva que estaba buscando. Es entonces que dirige su mirada hacia otro camino que también gozaba de gran prestigio en la India. Muchos ascetas sostenían que la verdadera liberación no se alcanzaba transformando la mente, sino dominando completamente el cuerpo. Creían que, a través del ayuno, las privaciones y el sufrimiento físico, era posible consumir el karma acumulado y extinguir el deseo. Gautama decide poner también ese camino a prueba, y como había hecho con cada enseñanza anterior, se entrega por completo a la experiencia. Durante años, Gautama llevaba su cuerpo a límites extremos, reduciendo la comida al mínimo, durmiendo a la intemperie, expuesto al frío, al calor y al dolor. Su cuerpo comienza a consumirse lentamente. Los antiguos relatos cuentan que llegó a estar tan delgado que al tocar su abdomen podía sentir su columna vertebral. Su aspecto era tan deteriorado que muchos creían que estaba al borde de la muerte. Pero, a pesar de todo ese esfuerzo, el resultado volvía a ser el mismo. El deseo seguía apareciendo, el miedo seguía apareciendo y el sufrimiento seguía habitando en su mente. Entonces Gautama comprende algo profundamente importante. Había dedicado años a recorrer los caminos espirituales más respetados de su tiempo, había aprendido de grandes maestros, había explorado los estados más profundos de la meditación y había llevado el ascetismo hasta un extremo que muy pocos podían soportar. Sin embargo, ninguno de esos caminos había producido la transformación definitiva que él estaba buscando. Muchos, en ese momento, habrían abandonado la búsqueda. Habrían regresado a la vida que habían dejado atrás. Pero Gautama no. Había algo que seguía teniendo completamente claro. La liberación debía existir. Lo que estaba fallando no era la meta, sino que lo que estaba fallando eran los caminos conocidos para alcanzarla. Por primera vez, Gautama dejó de seguir las enseñanzas de cualquier maestro. Comprende que tendrá que descubrir el camino por sí mismo, sin apoyarse en ninguna autoridad
sin aceptar una idea solo porque otros la consideran verdadera. Debía existir otra forma de comprender el sufrimiento, y será precisamente cuando sienta que ha llegado a un callejón sin salida que comenzará a aparecer una respuesta completamente nueva. Después de abandonar a los ascetas, Siddhartha Gautama quedó completamente solo. Había pasado 6 años llevando su cuerpo al límite. Había probado el hambre, el dolor y la mortificación, convencido de que cuanto más negara su humanidad, más cerca estaría de la verdad. Pero nada de eso lo había conducido a la liberación. Entonces recordó una experiencia de su infancia. Cuando apenas era un niño, había acompañado a su padre a una ceremonia agrícola. Mientras todos observaban el ritual, él recuerda que quedó profundamente conmovido por la escena de que un arado abría la tierra y pequeños insectos morían mientras las aves descendían para alimentarse de ellos. En aquella memoria sintió un dolor inmenso por aquellas pequeñas criaturas y un sufrimiento que no era suyo y sin embargo le atravesó su corazón. Después de ese momento, se sentó bajo la sombra de un manzano y de manera completamente espontánea entró en un profundo estado de calma y recogimiento. Ahora, 6 años después, ese recuerdo regresó. Siddhartha Gautama se preguntó si aquel estado de serenidad, alcanzado sin violencia y ni siquiera esfuerzo, no sería en realidad el verdadero camino hacia el despertar. Comprendió entonces que ni la vida de lujos del palacio ni el ascetismo extremo lo conducirían a la liberación. Así comenzó a tomar forma lo que más tarde llamaría el camino del medio. Sus antiguos compañeros no pudieron entenderlo. Cuando lo vieron alimentarse, pensaban que había abandonado la búsqueda y lo dejaron solo. Pero en realidad, Gautama recién estaba comenzando. Ya no intentaría vencer el cuerpo, ahora quería comprender la mente. Comenzó a observar con atención todo lo que ocurría dentro de él. Así fue que nació la práctica que hoy todos conocemos como mindfulness. Observaba cada pensamiento, cada emoción y cada sensación física. Si aparecía un deseo, no intentaba reprimirlo inmediatamente. Primero lo observaba, de dónde surgía, cómo crecía y cómo, inevitablemente, terminaba desapareciendo. Prestaba atención a cada acción cotidiana: caminar, comer, hablar, guardar silencio y respirar. Descubrió que incluso un ruido inesperado o un pequeño cambio de temperatura podían alterar profundamente el estado de la mente. Esta observación no tenía como objetivo juzgarse, no buscaba descubrir pecados ni castigarse por ellos. Quería comprender el funcionamiento de la experiencia humana y poco a poco comenzó a ver algo que transformaría toda su búsqueda. El sufrimiento no aparecía solamente con la enfermedad, la vejez o la muerte. También aparecía cuando no conseguíamos lo que deseamos, cuando nos separábamos de aquello que amábamos, cuando debíamos convivir con aquello que rechazábamos, o simplemente cuando queríamos que el momento presente fuera diferente de lo que era. Descubrió que la mente siempre estaba deseando algo más. Quería estar en otro lugar, quería ser otra persona, quería conseguir algo que todavía no tenía. Y comprendió que ese deseo constante era el origen profundo de gran parte del sufrimiento humano. Sin embargo, también entendió que no bastaba con dejar de hacer el mal. No era suficiente con evitar la violencia, la mentira o el robo. Había que cultivar cualidades opuestas. Aprendió a desarrollar la bondad hacia los otros seres, la compasión por el sufrimiento ajeno, la alegría por la felicidad de los demás y la ecuanimidad, esa estabilidad interior
que permanece incluso cuando la vida cambia. A través de esta práctica fue experimentando una paz cada vez más profunda. No fue un cambio repentino. Karen Armstrong, la autora del libro, insiste que este entrenamiento ocurrió lentamente día tras día. La iluminación no fue un accidente, sino que fue fruto de una práctica paciente. Cuando sintió que había llegado el momento, buscó un lugar tranquilo junto al río, encontró una arboleda agradable, agua clara y una pequeña aldea cercana donde podría recibir alimento. Se sentó bajo un árbol, el árbol que más tarde sería conocido como el árbol de Bodhi, y tomó una decisión definitiva. No abandonaría ese lugar hasta alcanzar el despertar. Los relatos cuentan que antes de la iluminación, Siddhartha Gautama tuvo que enfrentarse a su última batalla. Apareció Mara, no solo como un demonio, sino como la representación de todas aquellas fuerzas que mantienen a los seres humanos atrapados en el sufrimiento, el deseo, el miedo, el apego y la ilusión del yo. Mara apareció como un gran rey, rodeado de un inmenso ejército, y reclamó aquel lugar. «Levántate, ese asiento me pertenece». Gautama permaneció inmóvil. Entonces Mara lo desafió. ¿Quién podrá dar testimonio de que era digno de ocupar el lugar donde todos los Budas anteriores habían alcanzado la iluminación? Siddhartha no llamó a ningún dios, no buscó ayuda en el cielo, simplemente extendió su mano derecha y tocó la tierra. Le pidió a la tierra que diera testimonio de toda una vida de búsqueda y de compasión. Fue así que la tierra respondió: «Yo doy testimonio». En ese instante, Mara perdió todo su poder, su ejército huyó y la última resistencia desapareció. Solo entonces Gautama pudo entrar nuevamente en los estados más profundos de meditación. Durante esa noche recordó sus innumerables vidas pasadas, contempló el largo recorrido de la existencia y comprendió cómo todos los seres nacen y renacen de acuerdo con sus acciones. Vio que la vida entera está profundamente condicionada. Nada existe de manera aislada. Finalmente comprendió aquello que después enseñaría como las 4 nobles verdades: que la vida está atravesada por el sufrimiento, que ese sufrimiento nace del deseo y del apego, que es posible ponerle un fin y que existe un camino para lograrlo. El noble óctuple sendero. Pero Gautama comprendió que en realidad no había inventado nada. Había redescubierto un camino antiguo, un sendero recorrido por Budas anteriores y olvidado con el paso del tiempo. Aquella noche se extinguieron definitivamente la codicia, el odio y la ignorancia. No desapareció su personalidad. Lo que se apagó fue el fuego del egoísmo que mantenía a la mente atrapada. Los textos cuentan que en ese momento la tierra tembló. Los cielos y los infiernos se estremecieron. Del árbol Bodhi comenzaron a caer flores sobre el hombre iluminado, y por un instante toda la existencia pareció participar de aquel despertar. Pero la historia no termina ahí. Después de alcanzar la iluminación, el Buda dudó. Pensó que aquello que había comprendido era demasiado profundo para poder ser explicado. Creyó que las personas no estarían dispuestas a abandonar sus apegos ni a recorrer un camino tan exigente, y decidió permanecer en silencio. Fue entonces cuando apareció Brahma. Según la autora, Brahma puede entenderse como una deidad, pero también como la expresión de la parte más elevada de la propia conciencia del Buda. Fue así que Brahma descendió, se arrodilló ante él y le suplicó que por favor enseñara el Dharma. Hay seres con poco polvo en los ojos, ellos podrán comprender. El Buda volvió a mirar al mundo y comprendió que la compasión no podía terminar en la propia iluminación.
no podía permanecer refugiado en su paz, mientras que el resto de los seres humanos continuaban sufriendo. El Dharma exigía volver al mundo, salir del bosque, caminar nuevamente entre las personas. Entonces decidió enseñar. Pensó primero en sus antiguos maestros, Alara Kalama y Udaka Ramaputa, pero supo que ambos habían muerto. Recordó entonces a los ascetas que lo habían abandonado y emprendió el camino hacia ellos. Así comienza una nueva etapa, no la búsqueda de la verdad, sino el esfuerzo por compartirla con todos aquellos que estuvieran dispuestos a recorrer el mismo camino.